Buenos días a todos en Colombia, buenas tardes a todos en España y bueno, lo que apliqué a los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Mi nombre es Guillermo Molina Morales, soy docente investigador del Instituto Caricuervo y estamos hoy presentando un evento que por eso tengo estos dos mapas, porque un evento de estos que intentamos acercar ambos continentes, ¿no? América y Europa, en este caso con un invitado que presentaré a continuación. Decir antes que nada que este evento forma parte de la maestría de literatura y cultura del Instituto Caricuervo, que está, por cierto, en los últimos días de recibir candidatos para la próxima cohorte. Bueno, en el contexto de la maestría y del proyecto de investigación Poesía en Movimiento, siempre intentamos tener esta serie de conocer lo que se piensa sobre la poesía, tener ciertas visiones a poder ser digamos, novedosas, de gente que pensamos que nos tiene mucho que aportar, ¿no? Tanto en el instituto como en general a los que nos puedan ver. Entonces, en este contexto, quisimos invitar a nuestro invitado de hoy, Pablo López Carballo. Voy a empezar con unos versos suyos antes de hablar de él, para que hable de sus versos. Yo creo que son unos versos que de alguna forma nos pueden situar en el tema de la conversación de hoy. Entonces, estos versos dicen: en el decir aquí y esparcir mis cosas no hay lugar para grandilocuencias. Ahora estoy hablando en serio. Importan nuestras acciones repetidas. Recogemos los grabados habitables. Del dintel cuelga la indiferencia de quien persigue lo fortuito. El ridículo milagro de quien solo sabe empujar el espacio de una caracola hacia adentro. Lo que te propongo excede la fulguración, excluye escaleras y sorpresas de cumpleaños. No cambiaré los títulos a última hora, ni habrá desquicios en puertas. Podemos permanecer afuera entre nuestras cosas. Bueno, estos versos vienen del libro La dictadura de la perspectiva, de Pablo López Carballo, y es una forma de empezar a decir que, bueno, nuestro invitado es poeta y además, en este doble juego que muchos solemos hacer, también es lo que decimos investigador en poesía, especialmente en poesía contemporánea, y es docente en universidades, ahora mismo en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, entonces, el título, bueno, vimos en el poema unos versos que decían no voy a cambiar el título, entonces supongo que no vamos a cambiar el título. El título de la conferencia se llama Sumar mal, cómo leer poesía en el siglo XXI. Y ahora, por supuesto, le daré paso a Pablo, pero también recordar a todos los que nos están viendo, tanto por Zoom como por Facebook, que en cualquier momento pueden ya ir dejando sus preguntas. Cuando Pablo acabe su conferencia, seré yo quien modere las preguntas, quien, bueno, le haga las preguntas al propio Pablo, las que podáis tener en el curso de esta conversación. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar la palabra a nuestro protagonista de hoy, que es Pablo López Carballo. Muchas gracias por venir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Es siempre un gusto poder compartir tiempo y compartir espacio con gente que tiene pues tanta pasión por cosas como la literatura, ¿no? Eso no siempre se encuentra, pese a que nos movemos en unos ambientes en los que debería ser habitual, y por lo tanto es para mí un gusto, un placer, y la verdad es que estoy encantado de compartir con ustedes la tarde de hoy o la mañana para el caso en que estéis del lado del Haya, ¿no? Que es evidente que estáis del lado del Haya. Bien, la estructura que va a tener mi intervención va a ser en tres partes. Primero voy a tener una introducción de aproximadamente unos 10-15 minutos. Después una media hora, 40 minutos, en la que abordaré el argumento central y principal del propósito que nos hayamos marcado. No voy a cambiar los títulos, por supuesto, como sugiere el profesor Molina Morales. No estamos ahora como para muchos cambios, ¿verdad? Aunque en realidad vivimos en el cambio perpetuo. Y después, en los últimos 15 minutos aproximadamente, pues podemos mantener un diálogo a partir de las preguntas, a partir de las inquietudes que puedan ir surgiendo en la recepción de esta charla. Bien, el carácter de esta charla, tal y como lo planteamos, es didáctico, y la finalidad es que suponga
un acercamiento a una forma de entender la poesía, entre muchas posibles, por supuesto. El profesor Molina Morales me pidió que lo circunscribiera a Eduardo Milán y que en torno a él pues, fuéramos poco a poco desgranando esos modos poéticos de acercamiento al poema. Entonces, siendo así, qué mejor modo que comenzar este encuentro con una pregunta, ¿no? Y la pregunta que podríamos lanzar sería si existe una manera habitual de acercamiento a los poemas. Y paralelamente a esa pregunta, también podemos ir viendo eh, qué debemos atender, a qué debemos atender para que no nos confundan ni los autores ni los poemas, ¿no? Que a veces nos dejamos arrastrar por lo que puedan decir incluso los poemas, cuando en realidad no lo están diciendo. Bien, esa misma pregunta no es lógicamente una pregunta exclusiva de la poesía, yo diría que en todas las artes la podemos encontrar. De hecho, para verlo con mayor claridad, nos podemos ir al terreno de las artes plásticas. En el terreno de las artes plásticas, uno de los movimientos más rupturistas en cuanto a los cambios en la recepción del arte es, sin lugar a dudas, el cubismo, ¿no? Quizás no sea el más rupturista en cuanto a los cambios en la recepción del arte, ni tampoco lo es rompiendo con la institución arte, como bien propone Peter Burger en su ya mítico Teoría de la Vanguardia, pero sí que se encuentra entre los movimientos que cambian para siempre la manera que tenemos de acercarnos a una obra de arte. Y en este caso, como tienen ahora en pantalla, en el año 1946 el artista norteamericano Ad Reinhardt se plantea con mucha ironía y con un poco de mala leche, se plantea cómo acercarse a un cuadro cubista, ¿no? Recordemos que el cubismo es un movimiento que tiene su auge entre mediados de la primera década del siglo XX y principios de los años 20. Sin embargo, 20 años después, en el 46, caben este tipo de aproximaciones porque todavía no está sentado ese proceso de cambio en cuanto a la recepción o en cuanto a la percepción de una obra, ¿no? Casi podríamos decir que hoy tampoco, quizás por la pésima educación artística que normalmente recibimos, ¿no?, en nuestros sistemas educativos. Y no solo lo diríamos del cubismo, sino de todo el arte que viene después en general, ¿no? Todo el arte que no tenga unas intenciones miméticas no nos suelen preparar mucho para apreciarlo o para entrar dentro de esos cuadros. Bien, pues este mismo esquema que nos propone Ad Reinhardt lo podemos llevar a la poesía, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿sabemos mirar o sabemos acercarnos a un poema? ¿Sabemos cómo tenemos que leer un poema, en este caso pues del siglo XX o del siglo XXI? Y la pregunta clave sería, ¿estamos utilizando siempre o estamos utilizando las herramientas que nos exigen los textos que leemos? Es decir, ¿aplicamos en realidad un parámetro fijo, un parámetro establecido, un modo habitual de leer? ¿O en realidad estamos aplicando las herramientas que realmente hacen falta para entrar en un texto, ¿no? Y a través de estas viñetas, ¿no?, podemos preguntarnos, ¿no?, y podemos obtener también de una manera mucho más evidente esa relación con el poema. Las artes plásticas al final siempre nos llevan cierta ventaja a la literatura, ¿no? Bien, siguiendo estas viñetas podemos entender con claridad lo que supone también para la poesía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para leer un poema es que es necesario no adoptar un modelo mimético. O sea, del mismo modo que mirar un cuadro, pues leer un poema del siglo XX o del XXI, queriendo reconocer en ello, en ese poema, los mismos rasgos que encontramos en el mundo que habitamos, pues quizás esté fuera de lugar. El espectador o el lector deberían leer o mirar sin pretender localizar las mismas formas en un sitio que en otro. La realidad, cuando pasa al arte, ya es otra cosa, tiene sus reglas. Y desde luego, una de ellas no es ser fiel a la realidad, ¿no?, ni mucho menos. Entonces, en un cuadro de este tipo, las líneas, los colores, las formas, etcétera, no tienen por qué remitir a nada de afuera, significan por ellas mismas. Igual que ocurre en los versos.
Los versos tienen un significado dentro del poema que no tiene por qué verificarse con el afuera del texto, ¿no? El cubismo rompe con la perspectiva renacentista, que estuvo vigente pues, durante bastantes siglos, ¿verdad? Hasta el siglo XX. No hay un único punto de fuga, es lo que nos está también planteando la ruptura del cubismo. No hay un lugar por el que comenzar a ver un cuadro, podemos tener varios focos y podemos tener también simultaneidad de perspectivas. Esto se traduce al ir hacia la literatura en mezcla de tiempos, de personas, de personajes, de espacios. En el poema podríamos incluso decir que una manzana puede ser todas las manzanas del mundo. Y puede estar esa manzana en un verso en Nigeria y al verso siguiente estar en Finlandia, ¿no? Eso no es un problema. Como lectores deberíamos poder asumirlo sin ningún tipo de problemática. Quizás la clave esté en romper, en cierto modo, con la linealidad y la causalidad en los textos, ¿no? Estamos habituados a leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Muy bien, esto es una codificación cultural que nos ayuda. Imaginad que cada autor decidiera que hay que comenzar su texto por una esquina diferente en cada página, ¿no? Acabaríamos casi con un esguince ocular. Entonces está bien que exista esta codificación cultural, pero eso no quiere decir que solo podamos encontrar relaciones en el poema de manera lineal. No existe una policía de los versos que nos impida ir hacia atrás, regresar a versos previos o dar saltos hacia adelante y hacia atrás en las relaciones que se establecen en el poema. Y claro, todas las relaciones no son necesariamente de causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos un paisaje no sentimos esa inquietud. Cuando miramos cualquier tipo de paisaje, ya sea urbano o rural, si advertimos los diferentes elementos que componen ese paisaje, veremos que no hay una causalidad en ellos, veremos que no hay una relación absoluta entre todos los elementos del paisaje que estamos observando y que puede que haya pues en una parte en la que predomine más el agua, en otra en la que tengamos algún tipo de construcción humana que pues no tenga nada que ver con el resto de la composición del paisaje, ¿no? Y eso no nos inquieta. Entonces, cuando leemos un poema también tenemos que pensar así, de esa manera. Del mismo modo que no nos inquieta al mirar un paisaje, tampoco debería inquietarnos el hecho de que dentro de un poema no se establezcan solo relaciones lineales. Bien, os decía al principio también que debemos ir con cuidado porque a veces los poemas nos pueden engañar, ¿no? A veces los poemas nos dicen que hacen cosas también que no están haciendo. En ocasiones puede que sea lo que le gustaría al poeta que dijera, en otras ocasiones, ya cuando ha mediado también la profundidad histórica que nos ofrece el tiempo, puede ser que se trate de lo que acabarán haciendo después los poetas, ¿no? No siempre, desde luego, no siempre coincide. Un ejemplo paradigmático que me parece muy pertinente traer a colación para que después nos introduzcamos en el mundo poético de Eduardo Milán. Además, como es seguro un poema que todos conocéis, pues nos viene muy bien para introducirnos en ese universo. Este poema de Huidobro, que está muy estudiado en todo el ámbito hispánico y que seguro que todos ustedes conocen, ¿no? A mí hay algo que siempre me ha inquietado en la enseñanza de la literatura y es la tendencia a hacer coincidir características generales con prácticas particulares. Somos deudores y no conozco mucho el panorama colombiano, pero sospecho que no será muy diferente al español. Somos deudores de una tradición de análisis en la enseñanza que primero delimita unas características y luego se le pide al lector que las busque en el texto, casi como si fuéramos, haciendo un desplazamiento, perros que van a buscar una rama que les lanzamos, ¿no? En este caso, en el caso del cánido, no diríamos que sabe de ramas ni de velocidad, solo sabe buscar un palo. Entonces, en el terreno educativo de la literatura encontramos esta misma situación. Nos mandan a buscar ramas a los poemas, pero no nos enseñan a leer un poema, ¿no? Es muy habitual cuando los escolares, por ejemplo, ven a uno de los clásicos españoles, ¿no? A Machado, pues les dan una serie de símbolos y de figuras retóricas
que ellos ávidamente encuentran en los poemas. Se aburren y con razón, ¿no? Este poema, en concreto Arte Poética, muchas veces se lee así, se lee como si fuéramos perros poco inteligentes que solo quieren correr un poquito por el césped, ¿no? Se cifran unas características inamovibles del creacionismo y se aplican. Además, como el poeta ya ha titulado el poema así, de esta manera, Arte Poética, ¿para qué vamos a complicarnos la vida, ¿no? Bueno, supongo que lo conocen todos ustedes, no lo vamos a leer, simplemente recuerden algunos de sus versos, ¿no? El poeta es un pequeño dios, que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Bueno, pues este tipo de poema que todos, yo creo que en el ámbito hispanoamericano, todo el mundo conoce, y que ahora simplemente pues, con recordar así algunas coordenadas, o por qué cantáis la rosa, o poetas, hacedla florecer en el poema, pues ese tipo de enunciados que muchas veces pasan a los programas educativos como mantras que se repiten, ¿no? y que al final delimitan el texto, delimitan el sentido de un texto y la forma de leerlo también, que a veces pues, no tiene por qué coincidir con lo que nos está contando el texto. Bien, este texto lo publica Huidobro en Argentina, lo edita allí justo antes de aterrizar en París. Al llegar, el principal contacto cultural que tiene son principalmente pintores cubistas hispanohablantes, Picasso, Juan Gris, Diego Rivera. Gracias a ellos entra en contacto con Mas Jacob, Apollinaire, Reverdy, y precisamente a Reverdy, con Juan Gris, le ayudan a traducir los poemas de este libro, del espejo de agua, al francés. Luego incluso Juan Gris le sigue ayudando cuando se lanza a escribir en francés. A partir de este momento, a partir del año 1916, cuando aterriza en París, su ritmo de creación es totalmente frenético, ¿no? Hasta llegar a la publicación de Altazor el tiempo después. Este poema es quizás el más programático, es el que encabeza ese libro del espejo de agua, y en él enuncia lo que quiere hacer, aunque por el momento el enfoque pues habría que analizarlo como un enfoque tímido, ¿no? Dice mucho más de lo que hace. Hay cierta libertad asociativa entre los diferentes elementos. Es cierto que bueno, pues las estrofas no son clásicas, los versos rompen un poco la medida habitual, hay una mínima opción tipográfica, pero no pasa de ahí. Solo podemos hablar de cierta libertad, ¿no? Sin embargo, el poema nos está hablando de un tipo de poesía pues, totalmente rompedora, ¿no? Al entrar además en contacto con estos grupos de vanguardia y multiplicarse esos libros, Horizon Caguet, Tuguicel, Alali, Ecuatorial, poemas árticos, todo eso en prácticamente año y medio, 2 años, ¿no? Estamos hablando de una producción ingente. Y son quizás esos contactos con el cubismo los que le llevan de verdad a encontrar la forma que está buscando. El cubismo rompe con la perspectiva renacentista, ya no vemos el cuadro igual. ¿Cuál podría ser el equivalente en literatura? Pues, por ejemplo, la ruptura con esa perspectiva podría ser la discontinuidad, ¿no? De esa forma se multiplican a través de lo discontinuo las posibilidades léxicas. Otra posibilidad, la yuxtaposición de elementos. De esa manera también se producen innovaciones técnicas que están cambiando la manera de entender la poesía. Además, Huidobro quiere dar cuenta del proceso histórico en el que vive, quiere transmitir las efervescencias y los cambios que está experimentando la sociedad. Hay un cambio del paisaje urbano, están avanzando a pasos agigantados las tecnologías, la cultura de consumo se instala de una manera desproporcionada, la población percibe el mundo de manera diferente, todo se acelera, incluso más, mucho más que ahora en comparación. Y él quiere llevar al poema esas sensaciones, quiere llevar al poema esas percepciones. En este arte poética la forma del poema no nos transmite mucho, solo está enunciando, no nos transmite ese mundo, ¿no? Entonces lo que ocurre a partir de aquí es que adapta los recursos en la escritura a esas aleatorias y azarosas simultaneidades, podríamos decir, de sensaciones heterogéneas, sensaciones fugaces, que en ese momento son las que están despertando en la población del momento. Entonces empieza a hacer otro tipo de textos que no tienen nada que ver con esta
arte poética, o mejor dicho, que tienen más que ver con esta arte poética de lo que el propio poema nos está diciendo, que el propio arte poética nos transmite, ¿no? Y a partir de ese momento empieza a cambiar esa forma. Y aquí ya podemos encontrar de verdad, simplemente un año después, no mucho más, aquí ya podemos encontrar esa relación, ¿no? con esas nuevas formas y con ese contexto en el que vive y con esa transmisión de unas sensaciones que se aceleran y que es, pues la verdad que muy cambiante, ¿no? En ese contexto, la percepción deja de tener puntos de vista estables, se vuelve cambiante, veloz, lábil, simultánea, todo se fragmenta, todo está en tránsito, inacabado, incompleto. Podríamos hablar de mutación constante, coexistencia de realidades, simultaneidad de toda la vida, ¿no? De todo lo que están experimentando en la vida, lo que quieren transmitir en estos poemas, ¿no? Y en este caso, Huidobro pues se comienza a trabajar con continuos cambios de foco y de marco de referencia. Sin embargo, en este poema, que se declara como muy rupturista, podemos leerlo perfectamente de arriba abajo, sin ningún problema, ir ganando los diferentes versos sin que nos suponga una alteración en nuestra forma de percibir un texto, ¿no? Y en cambio aquí ya encontramos otra cosa diferente. Aquí ya encontramos que el espacio gráfico de la página es una posibilidad, hay variantes tipográficas, palabras escalonadas, palabras en galaxias incluso, como podemos ver en el poema Paisaje. El espacio es expresión, podemos decirlo así. El espacio deja de ser un soporte, como ocurría en arte poética, y el espacio se convierte en expresión. Encontramos collages de palabras, tanto Lisson Carré como Ecuatorial son ejemplos, ¿no? De este impulso vanguardista y de esta influencia de las novedades tecnológicas, de la actualidad global. Lo vemos en la supresión de la puntuación, en el dinamismo gráfico, la libertad estructural, las interrupciones e incluso en el humor, ¿no? Que es algo muy característico de las primeras vanguardias y que en la literatura, pues la literatura hispanoamericana en concreto, pues lo podemos ver en Huidobro y después mucho más pronunciado en poetas como Girondo, ¿no? En el caso de Huidobro, hasta Altazor se mantiene esa constante, ¿no? De crisis de forma, estar siempre buscando una forma. Ese es el detonante precisamente de lo que consigue Vicente Huidobro, ¿no? Que es buscar perfectamente estar perfectamente viviendo en esa crisis de forma, en el colapso, en la insistencia en lo mudable, en el cambio, lo aleatorio, la discontinuidad, lo sorpresivo, la fragmentación. Al final es un universo precario y es un universo incierto, en realidad. Y en cambio, en el poema de arte poética, lo que nos enuncia es muy rupturista, pero lo que vemos nosotros como lectores es bastante sencillo y es bastante estable, ¿no? En cambio, a partir de ese momento empezamos a percibir ya textos en los que la precariedad es bastante evidente y en los que no podemos atar así como así un significado. Necesitamos juntar muchos significados, necesitamos trabajar con el poema más allá del acercamiento de arriba abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Necesitamos más recursos, necesitamos más herramientas para acercarnos a este poema. Y aquí, de verdad, aquí sí que está haciendo florecer la rosa, ¿no? Aquí sí que está haciendo que la rosa florezca en el poema y no antes. Antes, aquí en arte poética no encontramos ninguna rosa florecida, ¿no? En cambio, en este contexto sí, de estos poemas lo vemos. Bien, este tipo de acercamiento es el que requiere, a mi modo de entender, la poesía y su lectura, cualquier texto escrito entre el siglo XX y el siglo XXI. Al poema hay que increparlo, no dar por supuesto nada, ni siquiera lo que nos está diciendo, ¿no? Ni siquiera lo que pregona. Debemos analizar su estructura, debemos analizar sus relaciones y es así como también nos aproximaremos a los poemas que además ya habéis leído previamente, a los poemas de Eduardo Milán, ¿no? Nos vamos a centrar principalmente
en esos 3 textos que ya habéis leído previamente, para que así tengáis una idea más aproximada, ¿no?, de lo que podríamos valorar de su poética. Bien, Eduardo Milán es un autor uruguayo que además, bueno, pues como comentaba el profesor Molina Morales, que decía que detrás tenía ese mapa, ¿no?, que tiene el propósito de unir también muchas orillas. Pues en este caso traemos a colación desde España para Colombia, pues un autor uruguayo, un autor que además no solo tiene una condición de uruguayo, sino que tiene una condición fronteriza. Él nace en Rivera, muy cerca de Brasil, y de hecho su madre es brasileña, y su implicación con la cultura brasileña es bastante pronunciada. Además de que no es un poeta que se caracterice precisamente por mantenerse fijo en una tradición estable, sino que se caracteriza precisamente por todo lo contrario. Su tradición es una tradición que se forja continuamente en el cambio, que se forja continuamente en la no delimitación, y por tanto circunscribirlo a veces a unas coordenadas locales o unas coordenadas nacionales pues plantearía muchos problemas, ¿no? Residió en Uruguay hasta el 1979, justo 6 años antes, después de que su padre fuera encarcelado, y 6 años desde que fuera, 6 años después lo pusieron en libertad, ¿no? Los 12 años que estuvo su padre en la cárcel, que es significativo también, ¿no? Publicó sus 4 primeros libros en su país de origen: Cal para primeras pinturas, Secos y mojados, Estaciones y Esto es. Son los 4 libros que publica antes de exiliarse en México, que eso le da una nueva coordenada, ¿no? Si decíamos antes Uruguay, Brasil, pues añadimos también que en esos años se traslada a México, y es donde reside en la actualidad. Desde la llegada al exilio de Eduardo Milán, se dedica a todo tipo de trabajos vinculados con la literatura. Encuentra, gracias a Octavio Paz, trabajo en la revista Vuelta. Es crítico literario, responsable de diferentes cursos en universidades y instituciones varias, conferenciante, beneficiario de diversas ayudas a la creación, entre ellas las del Sistema Nacional de Creadores, que hoy día, pues como podéis saber, en México están siendo muy cuestionadas y están prácticamente desapareciendo del mapa. Como datos significativos, pues en el año 97 obtiene uno de los grandes premios que se otorgan en Latinoamérica, que es el premio de poesía Aguascalientes, ¿no?, con un libro titulado Alegrial, en el año 97. También es el autor de varias antologías, entre ellas destacan Pulir Huesos, que es una antología de poetas que, bueno, voy a decir jóvenes, pero ya empiezan a ser un poco maduritos, ¿no? Cuando lo publicaron igual ya eran jóvenes, pero ahora ya empiezan a tener su edad, ¿no? Ya no podemos hablar de poetas jóvenes. Y Las ínsulas extrañas, que es una antología quizás de las más polémicas en el ámbito de la lengua española, que pretende recoger con ese impulso transatlántico poetas de todas las latitudes y coordenadas latinoamericanas y europeas de lengua española, ¿no? Él es el autor de esa antología, junto con Blanca Varela, con José Ángel Valente y con Andrés Sánchez de Robaina. Son los 4 autores. Bien, en general podemos decir, nos vamos a centrar lógicamente en su obra poética más que en su obra ensayística, que es también bastante vasta. En general podríamos decir que la obra de Eduardo Milán se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes indiscutibles a la hora de hablar de poesía en español, y a la hora de hablar de poéticas singulares, ¿no?, poéticas que nos estén ofreciendo algo diferente. Nosotros nos aproximaremos a su manera de entender la poesía principalmente desde uno de los textos que habéis leído, el Homenaje al lenguaje, que es un poema dividido en tres partes, que cierra el volumen Razón de amor y acto de fe, del año 2001, publicado en la editorial Visor en España, aunque tendremos oportunidad de seguro referirnos a más poemas, ¿no?, de los que también habéis entrado en contacto con ellos. Y si pues el público que asiste hoy no ha
accedido a ese material, ¿no? Puede perfectamente leerlo en la pantalla porque lo proyectaré en todo momento para que puedan seguirlo. Bien, su forma de entender la poesía siempre ha estado marcada, podríamos decir, por el conflicto. Se ha mantenido firme frente a quienes creen que la poesía es algo plenamente abarcable, algo que se pueda delimitar y algo que sea fácilmente exportable, ¿no? Frente a quienes han pretendido transmitir una imagen unitaria y coherente de fenómenos sociales y estéticos que presumiblemente son mucho más complejos de lo que parece, ¿no? Entonces él siempre se ha mantenido bastante cauto con esas parcelaciones que a veces se producen desde el ámbito de las formaciones nacionales o desde la creación de los cánones nacionales, o el querer exportar un producto como autóctono de una población para vender en otros lugares, como ocurre, por ejemplo, a través de la poesía de Mario Benedetti, ¿no? Que llega a Europa también con una coordenada de ese estilo, ¿no? Fácilmente exportable y fácilmente transmisible los problemas sociales y los fenómenos tanto sociales como estéticos, ¿no? Bien, pero Eduardo Milán, se mantiene bastante firme en esa posición, ¿no? de siempre estar trabajando en torno a los conflictos. Una de las principales dificultades que siempre a las que se enfrenta la poesía es que el material que utiliza en sus composiciones es el mismo que empleamos todos los miembros hablantes de una sociedad con un fin muy diferente al estético. Es decir, el lenguaje de la creación artística es, antes que nada, el sistema por excelencia de la comunicación humana, ¿no? Como el lenguaje que estoy yo empleando ahora, con un claro fin comunicativo, no con un fin estético, como el que encontraríamos en un poema. Entonces, de las relaciones y tensiones que de ahí se deriva, surgen los principales conflictos y divergencias en torno a la práctica poética. Este hecho ha despertado no pocas controversias en el ámbito de la lengua española. Podemos cifrar, por ejemplo, a mediados del siglo XX, la querella que hubo entre conocimiento y versus comunicación, y las ramificaciones posteriores a través de los poetas comunicantes también en Latinoamérica, o la poesía de la experiencia en España y su posterior deriva también en Latinoamérica, ¿no? Es evidente que hay un entendimiento del lenguaje poético desde otra manera radicalmente diferente. No se asemejan esas formas de entender el mundo. Bien, como decía, el trabajo creativo de escritura de Eduardo Milán está marcado por la constante necesidad de mantenerse siempre en la zona más conflictiva del poema. El poeta se ha posicionado siempre en contra de los discursos reduccionistas que no tienen en cuenta la naturaleza del texto, que es siempre heterogénea. Para él es un lugar, el poema, caracterizado por la colisión de fuerzas, fuerzas contrapuestas, así como por la indeterminación de los sentidos. Por ello no es de extrañar que sus poemas nos den cuenta de las diferentes tensiones que genera la fricción del lenguaje con el mundo, ¿no? Aquí vemos un ejemplo claro en este breve poema. Palabras reales no son palabras verdaderas. Palabras reales son las palabras del poema cuando son materiales. Antes eran encarnadas, se las llevaron los dioses, pero no son verdaderas porque no dicen la verdad. Y este es el cisma, la caída, el fuego. El poema quiere decir la verdad, además de su verdad como poema. Y el tajo, la herida, la hemorragia, contenida en un vaso que no es vaso, pero quisiera ser país latinoamericano, ¿no? Este vaso que no es vaso, este elemento del mundo que entra al poema y ya no es el elemento del mundo, ¿no? Y este poema que quiere, lógicamente, bueno, siempre es algo feo parafrasear los poemas, pero que nos lo van a permitir para que así entendamos estas ideas un poco más rápido, ¿no? Esos elementos del mundo que entran al poema y cambian, ¿no? De ahí que el poema quiera decir su verdad
como poema, es decir, quiere decir su verdad desde los recursos poemáticos en los que trabaja, además de querer transmitir, acercar al poema una realidad que está efervescente, una realidad que está cargada de problemas, una realidad en la que vivimos todos, pues que no es precisamente una realidad apacible, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces el poema al final no quiere engañarse a sí mismo, el poema no quiere traicionarse como objeto estético, y a la vez pues, quiere mantener un vínculo con el afuera que le permita dar cuenta de esas problemáticas, ¿no? Y de ahí, de esa fricción, es en la que surge claramente el conflicto en la poesía de Eduardo Milán, ¿no? Esa conexión entre el mundo y el poema. Y esa efervescencia del mundo que entra también al poema. No es, por tanto, una poesía acomodada o asequible que equipare, por decirlo así metafóricamente, a escala 1:1 el texto y el mundo, ¿no? No es asequible ni pretende transmitir unas ideas definidas y claras. Al contrario, es una poesía que muestra la complejidad de lo que implica trabajar con el lenguaje, y que implica trabajar desde la conciencia del abismo entre lenguaje y realidad. Los poemas pasan a manos del lector como posibilidades, nunca como certezas, como aseveraciones, como lecciones morales o como lecturas cerradas. Tienen en los poemas, no su autor, una necesidad imperiosa de plantear problemas, de incitar al lector o al escucha a que se involucre. En este sentido, se vuelve indispensable atender a esa relación, no tanto como ejercicio nominativo, sino como una tensión constante entre el lenguaje y la realidad. Tal como ocurre en el poema que abordamos, debemos ser cautos con la inclusión, por ejemplo, de nombres familiares, motivos biográficos o elementos cercanos al poeta, porque una rápida resolución en homenaje al lenguaje nos llevaría a considerar su poesía despojada de cualquier dimensión, ¿no? Es precisamente ahí, entre esa intersección entre lo personal y el afuera, donde surge uno de los núcleos fundamentales. Siempre intenta trabajar con lo personal, con la experiencia personal del poeta, pero no de modo confesional o referencial, sino que pretende generar fricción con lo que ocurre en el mundo. Pretende generar un espacio a través del lenguaje que sea un espacio de escritura en el que se responsabiliza tanto de la escritura como de su relación con el mundo. Y no tanto de la interpretación o de su veracidad de acuerdo a un modelo determinado, podríamos decirlo de esa manera. No trata de fijar el poema una forma definitiva o de encontrar la expresión más ajustada a lo que quiere transmitir, ni tampoco pretende dar con soluciones para los problemas que generan estas composiciones. Es decir, desde luego no son poemas que nos vayan a decir cómo quitar el hambre del mundo, ¿no? Ni mucho menos, no plantea ni mucho menos eso, ni tampoco cómo deberíamos hacerlo. Se plantea de esta manera un posicionamiento crítico, individual, personal. Se plantea un compromiso tanto estético como un compromiso social, y desde luego mantiene una actitud siempre abierta, ¿no? en esos dos polos. De esta manera podríamos decir que se encuentra en cierto modo liberado del hecho de depender siempre del lenguaje del afuera. Él al final cuenta lo que ocurre en el interior de los problemas, ¿no? O sea, da cuenta de lo que ocurre en el interior de los poemas. Nos está transmitiendo lo que ocurre también ahí, en el choque de palabras, en la confluencia de las palabras. Esto no quiere decir que no dé cuenta del horror que nos acecha fuera del poema, simplemente es que el procedimiento no es mimético. Una de las salidas que encuentra es la de pensar el poema como resistencia frente a lo que ocurre fuera del mismo, ¿no? Eso es una de las posibilidades que podemos encontrar en la poética de Milán. Pensarla como resistencia frente a lo que ocurre fuera. Y en el fondo lo que implica esta libertad formal
es una revalorización de la experiencia individual. En esta dirección es en la que vamos a explorar y en la que vamos a poder interpretar, o al menos yo lo voy a hacer así, el poema que lleva por título Homenaje al lenguaje, ¿no? En el que desarrolla estas cuestiones y sirve para poner varios aspectos de su poética en un primer plano. En este texto podemos ver procedimientos que ya ha desarrollado previamente y también procedimientos que podemos rastrear posteriormente hasta la actualidad. Además es un poeta muy prolífico que ha publicado en los últimos años a un ritmo vertiginoso, más de un libro al año, desde luego. Y en todos esos libros se pueden rastrear estas opciones, ¿no? No lo haremos porque nos llevaría demasiado tiempo y vamos a profundizar en este caso, en este texto, para después ya individualmente cada uno de ustedes se pueda acercar, ¿no?, a todos esos textos posteriores o previos. En este texto, en Homenaje al lenguaje, se produce una equiparación clara entre los conceptos de amor y el concepto de amor y el concepto de poesía, ¿no? Y además se hace de una manera bastante efectiva y se utiliza la conexión para declarar abiertamente su posicionamiento en torno al lenguaje. Se divide en tres partes que podríamos decir que se corresponden con tres momentos poéticos, donde van variando las concepciones en torno al lenguaje, en torno a la poesía, en torno a las relaciones entre la realidad, entre el mundo y la poesía, o entre el lenguaje y la realidad. Y en cada una de estas partes no es que la opción que maneja desplace a las otras, sino que prevalece. Las tres coexisten, las tres las podemos ver en las tres partes perfectamente, ¿no? En esta primera parte, el poema nos está remitiendo continuamente al pasado. Desde el inicio está ubicando la acción en un tiempo remoto. Podemos ver perfectamente cómo comienza este poema. Ya pasó el tiempo en que... Y las elecciones verbales manifiestan claramente una desconexión con el presente enunciativo, bajo la forma del pretérito imperfecto. Entraba en tu ámbito, me quedaba mirándote, desaparecían las tensiones, no había árboles, sabía, yo era, logré ser, etc. Son tiempos verbales que encontramos continuamente. Esto es muy evidente en las tres primeras estrofas y en las dos últimas, de las 6 que componen esta primera parte, ¿no? El tiempo parece detenerse, la imagen del sujeto acercándose a su amada ocupa el mayor espacio y el resto de cosas quedan un poco al margen, no pasan a formar parte del poema solo por comparación con la acción principal del sujeto, que es a través de esos como quién, como si o era como una especie de, también vemos en esa primera página. Lo que se transparenta en este poema, mediante los recursos que va empleando, es la inocencia del poeta frente al lenguaje, un estado que podríamos nominar como preescritural. De hecho, hay un momento que dice, me quedaba mirándote sin escribir. En este estado, donde la ingenuidad, sin dejar de tener profundidad, por otra parte, se desenvuelve en términos amorosos, como un querer incondicional. En esta parte, nociones como el momento histórico o la temporalidad no tienen incidencia, o mejor dicho, el sujeto no percibe la influencia de estas circunstancias. Dice en la página 73, era como la misma hora siempre, más allá del contexto. No hay intereses ajenos a ello, ¿no? Desaparecían las tensiones, yo no entraba en ti buscando poesía, ni extraños frutos, ni paraíso, en la 74. Todo parece ser arbitrario, parece un impulso más que una decisión frente a las palabras, una especie de dejarse llevar, ¿no? Con una confianza sin fisuras. Hay uno de los ensayos de Milán. Bueno, Milán, como ya os decía, tiene una
trayectoria ensayística bastante grande. En uno de sus ensayos más celebrados, en Resistencias, Insistencia sobre el presente resistir, perdón, insistencia sobre el presente poético, ofrece una definición transitoria de la escritura, ¿no? En la que aparecen algunos elementos que en estos versos podemos cifrar, podemos comentar. Dice Eduardo Milán: escribir sobre el amor, escribir sobre el mundo, sobre la ausencia de imágenes o sobre un posible manantial de palabras que se suceden llamándose unas a otras, son algunas variantes de lo mismo. Nada. Obligada manera de referirse a ese animal vivo que late amistosamente debajo de las palabras. Precisamente esa manera de utilizar a ese animal vivo que estaría en las palabras, podemos relacionarla con este poema que estamos analizando, ¿no? Así, cuando encontramos en la tercera estrofa "yo era los animales", en ese comienzo de la tercera estrofa, en la página 73, parece remitirnos al mismo juego de desplazamiento. En este caso, el sujeto poemático se identifica con esa parte de la palabra, creyéndose dominador de la situación, ¿no? Y viendo en ella un reflejo de sí mismo. Sería destacable la evolución del sujeto que escribe desde una posición de filiación a otra en la que percibe que no existe este control, ¿no? Que no existe tal control ni sobre el material que pasa a formar parte del poema, ni sobre su relación con el afuera del mismo. Todas estas cuestiones, recordemos, sucedían en el poema mediante la utilización de tiempos pasados, ¿no? En la cuarta estrofa encontramos una ruptura cuando aparece la forma verbal del presente. Cuando aparece el presente, inmediatamente ya percibimos que se trata de una ruptura, casi como si fuera, aparece como si fuera una parte en el poema. De esta manera introduce una reflexión en lo que está contando y, mediante el recurso lingüístico, pone sobre aviso al lector. El tono entre la pesadumbre y la culpa marca claramente la disconformidad del poeta con el resto de las estrofas y establece un contrapunto con todas ellas, ¿no? Comienza con... Perdón. Perdona. Comienza con "estoy quitando dar". Estoy quitando dar al entrar en ti, no estoy dando. Constatando que en su actitud del pasado no estaba manifiesta la generosidad entendida en dar sin recibir, ¿no? Y esa generosidad posteriormente se convertiría en un valor importante del poema. En la quinta estrofa justifica en cierta forma esta manera de ver el mundo y la creación. Dice: dividí el mundo en dos, lo partí. Están los que dan y están los que no dan. Es muy simple. El sujeto del poema siente arrepentimiento, ¿no? Y finaliza la cuarta estrofa con necesito pedir perdón, por eso entro. En esta primera parte finaliza con una nueva remisión a este hecho. Pero entonces yo no pedía nada, yo no sabía nada. ¿Por qué me culpo? ¿No? Está como increpándose a sí mismo, como queriendo justificar el arrepentimiento previo, ¿no? Ya que carecía de intencionalidad y la ingenuidad y el desconocimiento serían, digamos, exculpatorios. Esta forma de revisión, de mirar hacia el pasado para ver las cosas de otra forma, es una constante en la obra de Milán. Está constantemente revisando su propia obra, pero no para borrarla, ¿no? Ahora veremos cómo es un recurso también interesante, porque no pretende borrarlo. En esta primera parte de Homenaje al lenguaje hay una clara vocación de revisar esas prácticas del pasado en torno a la creación, y más que hablar de una condena de los procedimientos empleados anteriormente, se trata más bien de una puesta al día, ¿no? Un cuestionamiento personal que no persigue cancelar el pasado, sino que
quizás en el mejor de los casos, reformularlo o entenderlo de manera diferente a como ya había sido fijado. Este impulso por regresar a esos lugares, a esos hechos, a esos acontecimientos, sin la intención, lógicamente, de suplantarlo, ¿no? Por algo, por otra cosa nueva. Por ejemplo, esto es una idea que percibe muy bien Antonio Ochoa. Bueno, voy a ir a algunas diapositivas, creo que voy a ir un poco más rápido, ¿no? Porque me estoy dando cuenta del tiempo y vamos un poco justos. Bien, en definitiva, la idea que propone, que localiza Antonio Ochoa también en los poemas de Eduardo Milán, podría resumirse con otros versos de Milán, que son un poema se corrige con otro poema. Es decir, que al final esa revisión de los modos no tiene por finalidad tachar lo anterior, sino sumar, sino volver a poner sobre la mesa de nuevo otra posibilidad. La segunda parte de homenaje al lenguaje responde a un segundo momento de estadio poético que es distinto del primero. En este caso, la reflexión en torno a la ausencia y la palabra ocupan el mayor espacio del poema en términos cuantitativos, ¿no? Respecto a la primera parte, donde el sujeto poemático hablaba acerca de una acción de entrada al lenguaje, al mundo, al amor, en esta segunda puede apreciarse como las relaciones desde el interior del propio sujeto enunciativo. La cuarta de las 5 estrofas nos muestra esta necesidad de que la palabra sea, por emplear un término del que nos hemos valido previamente en el otro poema, que la palabra sea verdadera. Dice en la cuarta de las 5 estrofas, la penúltima: olvidé durante mucho tiempo que la palabra es de adentro, enamorado tal vez de tanto verla fuera, de tanto mundo que insiste en que la palabra es de fuera, como si la palabra solo comunicara cuando la palabra no solo es lazo, una palabra condenada a celebrar o a condenar el mundo. Una palabra del mundo no puede durar mucho tiempo. Estos versos nos recuerdan, que vienen de otro texto, ¿no? Nos recuerdan muy bien ese posicionamiento, ¿no? ante esas palabras del mundo y ante ese posicionamiento ante las palabras verdaderas, ¿no? Nos recuerdan un problema bastante recurrente en la poética de Eduardo Milán. La comunicación estética frente a los modos de comunicación social que ya hemos comentado antes, hay ocasiones que prevalecen, ¿no? En el ámbito de la lengua española, como ya señalábamos al principio o al final de la introducción a la charla. Para Milán las palabras no pueden entenderse como meros elementos transmisores, ¿no? Porque el contenido no está prefijado. Esto conllevaría, si pensásemos que el contenido estaría prefijado previamente, esto conllevaría a cercenar las posibilidades que albergan las relaciones. Creo que voy a encender la luz, ¿no? Con permiso. Para ustedes es por la mañana, pero aquí ya empezamos a declinar el día. Entonces, quizás mejor si encendemos la luz, ¿no? Que poco a poco nos vamos quedando a oscuras. Bien, entonces hablaríamos de que si asumiera esa posibilidad, pues lógicamente estaría cercenando las relaciones que se podían establecer y no nos serviría para dar cuenta de esa tensión que generan las palabras. En el espacio en el que se desarrolla el poema, donde se da una experiencia del lenguaje, se produce una unión en la palabra, ¿no? Que es indispensable para que surja el acontecimiento del poema. A este respecto, Milán, en otro momento de este ensayo Resistir, del que ya les he comentado previamente algo, dice: la conciencia de vacío manifiesta en la escritura no es el autorreconocimiento de la imposibilidad de escribir. Escribir es siempre imposible y ese es el punto de partida.
sino la búsqueda de un lugar en el territorio minado del lenguaje, ¿no? La voz llega al poema para convertirse en memoria de la experiencia en el seno del lenguaje. Siendo así, definiéndose la poesía desde la negatividad, el texto poético no sería un lugar de simples representaciones. En esta, por ejemplo, la tercera estrofa de este poema tematiza este espacio de creación. Dice, escribir es reconocer el adentro, es verlo, pero es un adentro que sale, se asoma a la ventana, revela la ausencia. Milán establece así una aproximación a un concepto recurrente en su poesía, nada fácil de delimitar con precisión, y lo erige como uno de los motores de la escritura, que es la ausencia. Considera la ausencia como parte indispensable de la presencia en el poema. Dice en otro ensayo, que pertenece a Ensayos Unidos, en el lenguaje conviven presencia y ausencia. El poeta responde a la totalidad del lenguaje, no a una parte. Otra cosa es la elección. Calificar a la parte sin prescindir de las ideas significa, otra cosa es la elección. Calificar a la parte sin prescindir de la idea significativa de un todo operante. Dar solo una parte, la parte como única, es decir, o la ausencia o la presencia, es conceder no necesariamente al lector, conceder a lo que no es poesía, mentir, ¿no? Está hablando de que, pues, si volvemos otra vez a esas palabras del primer poema, las palabras verdaderas, ¿no? Que podríamos contraponer a este mentir, a este engañar incluso al lector. Entonces es consciente de que esa parte de la ausencia es fundamental también para entender la poesía. Esa ausencia podría interpretarse como cercana a la presencia, de hecho, tiene conferida la suya propia, ¿no? En el momento que decimos que está presente la ausencia, pues lógicamente se hace presente. Y está contrapuesta principalmente esa ausencia a lo anecdótico, ¿no? A lo biográfico, entendido lo biográfico como lo anecdótico. Este concepto no podremos definirlo de manera muy determinante y muy precisa, pero esa orientación nos muestra varias posibilidades en la descripción, más allá del empleo por parte del poeta para referirse en un sentido recto a lo que no está, como pueden ser, por ejemplo, algunos seres queridos, que evidentemente no están. Por una parte, podemos precisar que es un componente de los dos binomios descritos. Por otro lado, podemos acotar que la ausencia es una experiencia personal o una experiencia colectiva que se aproxima a formar parte de la experiencia en el lenguaje, que nada tiene que ver con un posible hecho o pensamiento anterior, pero con el que guarda una estrecha motivación. Caracterizada más por su carencia dentro del poema que por su presencia, indiscutible, por otra parte, podría ser el sentido también, la ausencia, ¿no? El objeto que está y a la vez no está, o la parte no comunicable del poema, también podemos pensar. Si entendemos que en el poema no todo es comunicable y hay cuestiones que traslucen, permean o se manifiestan sin una resolución lógica posible, ¿no? Eso es también algo común que tenemos que entender al aproximarnos a cualquier poema del siglo XXI. Tenemos que prescindir de esa obsesión por buscar el sentido y a veces tenemos que aplicar otras herramientas, otras coordenadas para poder acercarnos a esos textos. En general podemos decir que esta ausencia es además un estado de pérdida permanente. En el poema que estamos tratando, la ausencia se presenta como el terreno en el que el sujeto poético se está posicionando en el poema, ¿no? Introduce una equiparación de ausencia y sujeto en la que se pregunta dónde estarían sus seres queridos al estar, y ahí cito, identificado con lo que no está. E incluso se cuestiona su lugar ante el hecho de su propia desaparición, ¿no? Dice en la página 75, de alguna manera no estoy, dice directamente. La figura que también podemos pensar, la figura del poeta en el poema, si está, si no está, si es una referencia directa, si no lo es.
nuevamente tenemos el conflicto con el mundo, ¿no? En la segunda estrofa, al cerrar la segunda estrofa, se pregunta, ¿es la escritura la asunción de la ausencia? Parece ser una interpelación retórica, ¿no? En la que el poeta ya sabe que la respuesta que se va a dar es que sí, ¿no? Traza así, de esta manera, correlativamente, el camino que posiblemente ha llevado al sujeto a su resolución, ¿no? En la quinta y última estrofa encontramos la palabra no es toda palabra ella, es parte silencio y parte habla. De este modo también parece claro que en el lenguaje hay una ausencia de la que no se puede prescindir. Esto, por un lado, implica que la noción de poeta se ve alterada y, por otro, que el poema se ve también condicionado. El poeta ya no puede ser en este entorno un iluminado que nos acerca la palabra al mundo, ni está rodeado del aura que le confería un estado entendido casi como metafísico por encima del resto, ¿no? Tampoco la palabra puede ser un simple elemento comunicativo porque arrastra la ausencia como algo inefable. Por ello, en el caso de mostrarse totalmente comunicativo en su encuentro con el lector, estaría falseando su propia naturaleza. Al cerrar esta segunda parte, los versos finales nos vuelven a remitir a la unión de amor y escritura, mediante las palabras de la persona, en este caso de la persona amada, ¿no? Que son las que emiten ese enunciado. Le dice al sujeto, olvídate de todo y ponte a escribir, ¿no? Parece así cerrar una problemática que había sido expuesta en esta parte, que es la problemática de su relación con los textos, su vinculación emocional y las capacidades que tiene el lenguaje. El recorrido que hace el poeta no arroja una conclusión definitiva, no obtiene una moraleja o un modelo de conducta que le haga definir exactamente qué es lo poético, ¿no? De ahí que la única manera posible de continuar sea seguir escribiendo, acumulando problemáticas que condicionan el texto, seguir añadiendo nuevos textos. Acordamos de un poema corrige a otro poema, ¿no? Estas cuestiones hacen tambalear el poema, pero no necesariamente obstruyen la escritura. En ocasiones este trayecto puede conducir al endurecimiento, pero al endurecimiento del silencio, ¿eh? Pero el poeta en este caso asume las condiciones que gobiernan la creación entendida de esta manera, ¿no? Y avanzamos un poco más ya para adentrarnos en la tercera parte. En esta tercera parte se produce con variaciones de forma, encontramos que se repite continuamente el enunciado sin olvidar que parte de la palabra es silencio. En 6 de las 8 estrofas que componen el texto aparece esta remisión. Indudablemente el poeta quiere dejar claro que es algo innegociable, que el lector debe tenerlo presente en todo momento, sin olvidar que parte de la palabra es silencio. A partir de ese enunciado se van desarrollando otras posibilidades para el poema. Dice, se puede bucear más, siempre se puede bucear más. En esta contraposición del elemento repetido y el resto de enunciados, hay una reivindicación del poema en todas sus esferas. La repetición no marca una negativa, sino que establece que partiendo desde ahí, por estricto que parezca, cabe todo lo demás. Así no se desdeña en el texto la parodia, por ejemplo. Dice, se puede parodiar al sol, ¿cómo no se va a poder decir que bien vale una parodia, el sol, una parodia que quema? La relectura del pasado, sin la mitificación del tiempo, también lo encontramos. Dice, para que la memoria nazca y muera el recuerdo. Hay también un intento de comprensión de lo terrible, ir a buscar el origen del dolor, dice en la página 78, o la asunción de una imposibilidad de comprensión integral, de comprensión absoluta, a través de ese verso que es en torno a la garza, ¿no? Es posible
no comprender una garza. En la sexta estrofa establece otros versos que dicen: todo se puede en este mundo, a juzgar por los hechos que no dejan mentir. Nos remite el poeta a una manera de proceder en la que todo podría entrar en el poema, pero no de cualquier manera. Parece eludir con su contraposición de hechos y exceso a una situación en la que lo personal importa a la hora de entrar en el texto, ¿no? Y ahí también sigue el juego de esa verdad, ¿no? Esa verdad individual, esa verdad ética, esa verdad que tiene que ver con compromiso y con trasladar desde lo más personal al conjunto de lo estético y de la población, ¿no? En uno de los ensayos en los que habla de poéticas lingüísticas, se refiere a un hecho que ponemos ahora en relación con su poesía, que dice que toda poesía, aun la más teórica, abstracta o vaga, en su consideración lingüístico-referencial, acusa recibo de la vivencia del poeta que la escribe. Nos da a entender que el mundo, ¿no? el propio, y desde luego también el de los demás, estarían siempre dentro del poema. No potenciarlas o no incluir en un primer plano la capacidad comunicativa de un poema no quiere decir excluir, desde luego, las posibilidades de la comunicación. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo a través de estas palabras nos está diciendo que no hay un texto que no quiera comunicar, no hay un texto que no traslade al final esa experiencia individual. Entendiéndolo así, nos aproximaríamos a comprender en el poema el procedimiento por el cual habría una necesidad de no falsear la propia experiencia para que se produzca una verdadera experiencia en el lenguaje. No habría una necesidad de dar cuenta de una comprobación o de un testimonio en el texto, eso no sería nada útil, pero sí una cierta ética del decir, en la que cabría, lógicamente, no habría cabida para la impostura. Pese a ello, no debemos pasar por alto que, como bien matizaba Milán, el mundo está siempre en el poema, manifiesto de mil maneras. El poeta controla su actualización en el texto hasta donde puede, no hasta donde quiere. Y son esas maneras prácticas, conscientes de la imposibilidad y del juego de la proximidad, las que lo llevan a buscar nuevas formas de aproximación. Por eso, en la séptima estrofa leemos: es posible ser sincero pese al corazón expuesto, a la mordida del perro que pasa. Siempre hay un perro que pasa alrededor del sincero, muy cerca, peligrosamente, del corazón expuesto. Se muestran reveladores los versos que acabamos de leer al respecto, ¿no? Es una imagen en la que se cifra un posicionamiento sobre lo personal, alejado del tratamiento anecdótico o alejado del tratamiento verificador, ¿no? Pero lógicamente con peligros derivados. En este mismo sentido, el funcionamiento de todo ello en la escritura pues acabaría respondiendo a una manera experiencial escritural, ¿no? Un modelo de experiencia y escritura. El poeta consigue poner en relación la escritura con el mundo desde una postura personal, sin renunciar a la complejidad de ambos, y ir ya yendo hacia el cierre para no quitaros más tiempo del diálogo. En el cierre del poema, en la última estrofa, haciendo una sucinta recopilación de motivos, concluye: escrito está, pidiendo que no haya represalia del destino cierto, con el dolor dicho, con el pasado ausente, con cierta paz, con esta noche y para ella. Ella es Gabriela. Así se vuelve sobre la idea con la que comenzábamos el análisis del poema, donde el amor y la poesía aparecían totalmente equiparados. Este homenaje al lenguaje es, por tanto, una declaración de intenciones en torno a las posibilidades del mismo, las posibilidades del lenguaje. Por una parte, destacan las evidencias de conexión entre la poesía y el mundo,
y por otra es importante el lugar del poeta, el diálogo con la historia. Dice, hay un verso de otro libro que dice: no debería el poema meterse con la historia, pero la historia se acabó metiendo con el poema, ¿no? Las motivaciones del texto también están presentes en este juego que establece dentro de Homenaje al lenguaje, los diversos modos de aproximación al quehacer poético y las implicaciones de las palabras que indirectamente dan también cuenta de nuestros propósitos. De esta manera hemos establecido un recorrido en el que se han puesto de relieve y valorado los problemas y situaciones que gobiernan esta difícil relación de la poesía con el mundo, ¿no? El papel social que pueda tener un escritor y las vinculaciones o posiciones que puedan darse incluso también con ciertas instancias de poder, ¿no? Como resistencia, que veíamos en esa segunda parte que podía entenderse el texto. Así, en el caso de Eduardo Milán, encontramos una posición ética que pasa por hacer del terreno lingüístico su campo de actuación y su campo de crítica, y hacer del poema el lugar donde ocurren las cosas. Los poemas no son recetas que nos dicen lo que ocurre en otro lado, como ocurría también con el arte poética de Huidobro, que nos decía cosas que ocurrían en otro sitio. Para Eduardo Milán, el poema es precisamente el lugar en el que ocurren las cosas. No nos está remitiendo a otro sitio, no nos está remitiendo con sus palabras a la individualidad suya, no nos está remitiendo al mundo. Al revés, está acercando su posicionamiento personal al poema y está haciendo que el mundo entre en el poema. Pero una vez que entran, las cosas ya funcionan de otra manera, ¿no? Entonces el poema acaba siendo el lugar donde ocurren las cosas. Los vínculos que se establecen de este modo entre la poesía y el mundo, o el lenguaje y la realidad, encuentran multitud de formas en las que cimentar esta relación. No hay una única forma posible. No nos está diciendo cómo tenemos que escribir poesía. No. Y también nos está invitando, en cierto modo, a no enmudecer, ¿no? Y a ser capaces de tener aspiraciones para incluso transmitir lo inefable. Podríamos concluir ahí con eso de transmitir lo inefable. Y lo inefable, al final, pues por darle también una vuelta al título de esta comunicación, supone ese sumar mal, ¿no? Supone ese que pues, 2 más 2 a veces dan 5 en poesía, y no podemos intentar que todo cuadre, no podemos intentar que al final todas las cosas coincidan plenamente, sino que tenemos que vivir en esa indeterminación de que las cosas pues no cuadren del todo, y que al final pues podamos leer un poema con las herramientas que nos piden los poemas y no tanto las que aplicamos sobre ellas. Muchas gracias por escuchar, y lamento haberme ido tanto de tiempo, disculpad, no pensaba que me fuera a extender tanto, pido disculpas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Realmente tu conferencia, la visión que nos propones para la poesía, yo creo que es especialmente enriquecedora y que de alguna forma rompe con algunos prejuicios que a veces podemos tener cuando nos acercamos a la poesía. También me gusta que con tus ideas de, por ejemplo, romper la linealidad y la causalidad, no solo es, digamos, algún tipo de herramientas para el lector o el estudiante, sino que también para el propio creador. Estaba viendo entre nuestros asistentes, por cierto, tenemos bastantes, tenemos muchos, sobre todo teniendo en cuenta que va sobre poesía. Y tú sabes que los asistentes a la poesía normalmente son lectores barra escritores, tienen esa doble función. Entonces estaba pensando que esta visión de la poesía mucho más múltiple, mucho más compleja de lo que habitualmente se suele pensar, también es una forma de, bueno, de abrir puertas para el creador, por así decir, de decirle, bueno, puede entenderse la realidad de una forma más múltiple y más compleja, y de esa manera trabajar dentro del poema, ¿no? Bueno, tenemos ya algunas preguntas que te voy a transmitir. La primera de ellas la voy a juntar con una que yo mismo te iba a plantear, digamos.
Bueno, hay mucha gente que te da las gracias, que te dice excelente. Las personas que, por cierto, que sepan que esto queda grabado, ¿no? En el Facebook Live y también dentro de unos días en el YouTube del Instituto Caro Cuervo. Bueno, entonces te voy a plantear la primera pregunta, Daniel Montoya, y la voy a unir con una reflexión propia. Creo que estamos en el mismo onda con Daniel Montoya. Yo me quedé también con la idea de aquello del perro y el palo, ¿no? Que decías cómo a veces leer poesía, sobre todo quizás en clase más todavía, pero en general puede parecer que el profesor da una especie de pistas o de herramientas y que lanza a los estudiantes a que busque cómo eso aparece en los poemas, ¿no? Pero claro, en este sentido la pregunta sería, si no le estamos esas, por así decir, herramientas de estera retórica, busca metáforas, o de estera historia literaria, busca elementos del creacionismo, o de estera biografía, busca cómo aquí habla sobre, no sé, César Vallejo en Trilce resulta que estaba en la cárcel, ¿no? Cómo eso se ve en los poemas. Claro, si evitamos esto, la pregunta sería, entonces, ¿con qué herramientas puede tener el lector para acercarse a los poemas? Esto lo voy a unir a la pregunta de Daniel Montoya, que dice, ¿hay algún tipo de método o proceso para acercarse a la poesía? ¿Qué poemas o textos poéticos son los más adecuados para un lector inicial de poesía, ¿no? Quizás aquí estamos pensando sobre todo en lectores iniciales o gente que precisamente le tiene miedo y quizás ese miedo hace que busque ese anclaje, digamos, extra poético, ¿no? No sé cómo podrías resolvernos esto. Bueno, pues ahora comenzamos la segunda conferencia para desentrañar esta pregunta que indudablemente pues, es una cuestión muy interesante y estaría muy tentado de decir, claro, ojalá hubiera una metodología, ojalá tuviéramos un modo totalmente certero, poder dividirlo en fases para decir, bueno, pues un lector inicial puede comenzar por aquí, un lector intermedio puede ir hacia este otro lado. Lamentablemente eso no existe. Casi solo podría decirse que podemos ir desde la vía negativa. Podemos decir que podemos acceder a los textos prescindiendo precisamente de esas mecánicas que habitualmente manejamos en la educación, que son las de tener unas herramientas. A veces somos víctimas de las herramientas y tenemos que perder un poco el miedo a lanzarnos, un poco el miedo a llegar a los textos sin que nos dé reparo sentirnos perdidos y al mismo tiempo que nos entren ganas de buscar los asideros, ¿no? Como si fuéramos casi náufragos en mitad podemos decir que cada poema es un mar, es un océano. Nosotros cuando nos aproximamos a la lectura somos náufragos que tratamos de buscar alguna parte de algún barco extraviado que nos ayude a mantenernos a flote. Y entonces en la búsqueda de ese fragmento en el mar que nos ayude a mantenernos a flote y poder profundizar en el poema, ahí es donde tenemos que prescindir de las herramientas. Ahí es donde tenemos que decir, no vamos a aplicar estos mecanismos, vamos a sufrir un poco. Y yo creo que eso es importante, tener claro que hay que sufrir. No creo que nadie haya aprendido a leer poesía de la noche a la mañana, desde luego. Ni que, vamos, yo no hablo por mí, nunca he tenido ningún método para acercarme a los poemas, ni nunca nadie me ha transmitido una manera estable de centrarme en ellos. Lo que siempre he percibido es que la entrada puede ser fácil y la salida muy complicada, en el sentido de que pues podemos entrar dentro, es fácil, ¿no?, acceder a un poema, pero después lo que ocurra dentro nadie nos puede gobernar, nadie nos puede decir tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo de esta otra manera. Yo soy muy partidario también de las lecturas individuales, aunque a veces, pues lógicamente cuando alguien no está acostumbrado a leer poesía, pues su capacidad de profundización es menor que un lector más acostumbrado a leerla. A mí me pasa con mis alumnos en la Complutense, lo veo continuamente. Pero creo que es muy importante que los estudiantes o las personas que no están acostumbradas a leer poesía se lancen, indiscutiblemente se lancen a leer y dediquen tiempo y lean los poemas no como lo que proponía yo antes, de manera lineal y decir, ya he llegado al final del poema, no he entendido nada.
esto no puede ser. O, espera, que he entendido esta metáfora. Entonces, como he entendido esta metáfora, que muchas veces, por ejemplo, es lo que pasa con Trilce. Hay muchos comentarios, hay millones de comentaristas de Trilce y cada cual, por decirlo así suave, cada cual está más loco. Se inventan unas historias alucinantes en base a, comprenden de pronto una palabra o interpretan una palabra que se inventa Vallejo y a partir de ahí sacan una interpretación. Estamos obsesionados con la interpretación, estamos obsesionados con el sentido y a veces simplemente hay que observar lo que ocurre en los poemas y a veces en Trilce pues simplemente lo que ocurre es lo que vemos, no hay que ir más allá y hay que entender que podemos disfrutar de eso, que podemos disfrutar de cómo suenan las palabras, podemos disfrutar de cómo se acercan unas a otras, podemos disfrutar de la conexión que se produce en la interacción de dos términos y no tenemos ninguna necesidad de preguntarnos si eso es una lectura correcta o no. Entonces el lector que entra al poema, por primera vez que no ha leído nunca poesía, puede percibir eso de igual manera que un lector que ya lleve muchísimos años trabajando. Igual es de otra manera, sí, pero esa es también la gracia de la poesía, que podemos entrar un año, podemos entrar al siguiente, en los mismos poemas y nunca se gasta, ¿no? La poesía al final es atemporal, no depende de un contexto histórico, no depende de afortunadamente, de una única lectura, pese a que hay mucha gente que se empeña en ofrecer una lectura totalmente cerrada. Entonces, volviendo a la pregunta, Guillermo, no tengo una metodología, ni creo que haya, ni creo que exista, y sería bueno que no existiera nunca. Que simplemente las coordenadas fueran que hay que estar perdidos, hay que sufrir, y en ese sufrir está lo divertido, ¿no? Y está también la posibilidad de disfrute. La idea de perderse simplemente sin herramientas previas, me parece fantástica. Yo recuerdo en un curso en el Instituto Caro y Cuervo que en las críticas luego al profesor decían de forma negativa, pero es que toda la clase era como una nebulosa que solo había como chispazos, pero ¿dónde están las herramientas? El profesor no cumplió su parte, digamos, nos perdía por ahí y nos dejaba perdidos, ¿no? Pero ese perderse, ese sufrir al mismo tiempo disfrutar del hecho de estar perdido es como algo, desde luego, que no está la poesía y que no es reemplazable con otra experiencia. Insistí en esto también porque tenemos unas preguntas aquí en Zoom que insisten mucho en estas ideas de perderse y me parecen bastante buenas. Hay varias, entonces te las voy a formular en conjunto y digamos que tú luego ves por dónde te motiva más, digamos. Entonces, Judith Mavira Paredes nos dice, excelente conferencia, una pregunta. Se mencionó la búsqueda del sentido al momento de leer un poema, pero también se mencionó otras formas. ¿Cuáles son? Quizás está un poco respondida con la idea de perderse, pero ahí la dejo. Marina dice, un poco más compleja la pregunta de Marina, en el sentido de, bueno, un poco más difícil de resolver, porque dice, ¿cuál es la característica esencial que hace de un poeta un verdadero escritor de poemas que merece ser reconocido? Ahí entraríamos con la valoración de la poesía. Más bien un comentario, pero lo voy a leer porque de todas formas puede funcionar. Nair Zapata dice, cada poesía tiene entonces unas herramientas propias. Natalia Andrea dice, ¿existe entonces la antipoesía, tal y como lo dice Nicanor Parra? Bueno, esto ya ahí te dejan un problema más de historiografía literaria o de, bueno, ahí te la dejo. Y Sandra Trujillo insiste, ya te digo que te voy a lanzar ahí toda esta vez porque tenemos poco tiempo y tú ahí ves por dónde te interesa más seguir. Sandra Trujillo nos dice, en la tesis de investigación, maestría, doctorado, exigen referentes teóricos para acercarnos. Este problema lo veo muy común, por supuesto, con la academia. Por ejemplo, a las representaciones simbólicas de un poema, de un autor X o Y, cómo enfrentar o argumentar ese asunto cuando no hay una única forma de leer poesía o no hay un modo exclusivo, ¿no? Entonces, esa cosa que nos piden a los investigadores de ese marco teórico con el cual luego aplicar, se dice así, a un texto, ¿no? Eso sería contradictorio con lo que nos propone Pablo. Bueno, ahí te dejo toda esa serie de inquietudes y bueno, a ver cómo lo resuelves. Muy bien, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos. La verdad que son preguntas muy pertinentes y me estoy dando cuenta que esto sería fantástico, estar en un entorno que no fuera el que estamos lamentablemente y que pudiéramos dialogar, porque claro, ahora mismo a través de una plataforma online podemos establecer una pregunta, una respuesta, pero lo veo un poco rígido, ¿no? Porque en realidad
sospecho que dialogando con con los que han formulado estas preguntas, podríamos llegar a núcleos mucho más avanzados y núcleos que nos reportasen algo más, incluso de pensar en directo, ¿no? En cambio, así, claro, somos un poco víctimas del formato y, y la respuesta, pues no, a mí al menos, no me parece satisfactoria. Y si estuviera del otro lado, seguramente tampoco me parecería satisfactoria. Bien, entonces voy a intentar abordar todas las cuestiones. Creo que era Schelling, ¿no?, quien decía que cada poema un mundo. Y efectivamente creo que no podemos intentar buscar una única forma, sino que tenemos que pensar que cada poema es directamente su propio objeto en el mundo. Cada texto al que nos enfrentamos tiene sus propias reglas, y eso también nos lo enseñaron las vanguardias. Eso también desde el siglo XX hemos cambiado nuestra manera de comprender no solo la literatura, también el arte. Nos enseñaron que cada obra, cada poema, cada obra teatral, ahí tenemos también a Artaud, claramente cada obra de Artaud es única. Y toda la vanguardia ve hacia ahí. Y no solo la vanguardia, sino que las poéticas de los 50, los 60, van en esa línea, ¿no? Van en esa visión también de entender la poesía como cada poema que se construye como un objeto único. En cuanto a la calidad de lo poético, a mí eso es algo que me produce cierta antipatía hablar de calidades de lo poético. Podría hablar en una cafetería con amigos, podría decir incluso cosas banales, como de esto es bueno, esto es malo. Pero si hablamos en serio, a mí me cuesta mucho admitir que haya calidades en lo poético. Yo creo que todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana. No hay que coartar en ningún caso a nadie. Y al final las poéticas son interesantes o no son interesantes. Y depende de factores que exceden nuestra relación con el lenguaje. Para mí, y volviendo a la pregunta tal y como la formulaban, para mí un poeta, entre comillas, de verdad, es alguien que tiene una relación con el lenguaje. Y eso es algo individual. Después, que interese más o interese menos al resto de la humanidad, a veces es pura casualidad, a veces es pura coincidencia. Lo más importante para un poeta creo que siempre que mantenga una relación con el lenguaje, que disfrute, que sufra, que se enamore de cada palabra o de cada relación o que pues, sea su modo de estar en el mundo, el vivir con la escritura. Para mí eso es lo fundamental y eso no depende pues, de recepción ni depende de lo que podamos establecer como criterio de calidad, ¿no? Me parece que no. Lógicamente, alguien que lea mucho pues, va a ser capaz de comprender o de posicionarse con otros discursos que no sean repetidos, ¿no? Eso es un principio básico. Cuanto más conozcas, menos repites, con lo cual más posibilidades tienes de que parezcas interesante al mundo. Más allá de eso, más allá de un principio básico como el de la repetición, no creo que haya ninguna caracterización. Es la relación que mantienen los poetas con el lenguaje y la calidad, pues no, yo no hablaría de calidad ni mucho menos. Sobre las formas, una pregunta muy buena, la de cuáles son esas formas, en lugar de estar buscando el sentido, cuáles son esas formas. Y hasta incluso mientras la formulaba Guillermo, me venía a la cabeza que quizás sea buena idea empezar a pensar sobre cuáles son esas formas. Yo la verdad no lo he hecho mucho y simplemente las veces que he pensado en torno al sentido ha sido a la contra, ha sido pensando que a veces pues, hay que prescindir un poco de ellas. Pero no se me ha ocurrido sistematizar si hay, porque no lo sé si hay, no estoy pensando en voz alta, no lo sé si hay unas formas determinadas que podamos oponer al sentido o que podamos hacer de complementarias al sentido, pero me parece una pregunta absolutamente brillante que abre un campo de investigación ahí que a mí me gustaría explorar. Y ves, en este caso, pues me gustaría poder dialogar con la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Para ver de dónde surge esa inquietud y dónde nos puede llevar, porque sospecho que podría llegar a sitios que sean fructíferos. Entonces, para otro encuentro dejamos esa pregunta en el aire, que creo que puede ser muy, muy útil. Y por último,
creo que había otra cuestión en torno al currículum escolar, ¿no? Claro, es que esto pues hay que cumplir con esas cosas, tenemos que cumplirlo lógicamente al 100% y tenemos que utilizar a veces las herramientas que nos proponen y las formas de comportamiento que nos proponen, pero no tenemos que creérnoslas. Es decir, por mucho que nosotros nos digan, no, para acceder a una plaza de profesor tienes que analizar de esta manera un poema, vale, muy bien, yo lo hago, pero no me lo creo. Podemos mantener esa posición frente a la institución, podemos mantener esa posición que nos permite, pues, al mismo tiempo que seguir dentro, por decirlo así en términos más banales, al mismo tiempo que seguir dentro, intentar cambiarlo también, ¿no? También estar posicionándose en otro momento. Yo justo veía aquí saltar en el chat y la antipoesía, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta sobre la antipoesía. Me imagino que en esta pregunta, la pregunta exacta era, ¿existe entonces la antipoesía, tal y como lo dice Nicanor Parra? Me imagino que Natalia Andrea aquí estará preguntando, me imagino, un poco la relación entre tu visión de ver la poesía, la de Eduardo Milán también, con los planteamientos de Nicanor Parra y la antipoesía. Claro, indudablemente, o sea, a mí me parece que Nicanor Parra es un poeta al que hay que leer, es un poeta al que hay que trabajar y que nos está proponiendo otra manera diferente de entender la literatura. Nos está proponiendo otra manera de acercarnos al poema que no tiene nada que ver con lo que hasta ese momento se estaba dando. A mí me gusta mucho cuando hablo de Nicanor Parra contraponer, por ejemplo, Oda a unas palomas, que es de la segunda parte de Poemas y Antipoemas, del 45, si no 55, no, bueno, Poemas y Antipoemas. De la segunda parte, Oda a unas palomas, contraponerlo a las odas de Pablo Neruda y ver cómo entienden uno y otro el lenguaje poético. Se ve claramente, en cuanto leemos uno y leemos otro, vemos claramente lo que nos está proponiendo Parra, ¿no? Y Parra parte de ahí, de la asunción de diferentes modelos, como es el modelo Mistral, como es el modelo Neruda, y los desmonta desde dentro. Los rompe, los resquebraja, los lleva hasta el ridículo y al mismo tiempo te está proponiendo una visión pues, mucho más descreída de la realidad, que a veces incluso puede tener conexiones más de lo que parece con poéticas como las de Eduardo Milán. Claro, hay un cierto posicionamiento teórico, hay una cierta mentalidad de construir una idea programática de lo que es la antipoesía en Parra. Pero después todos los poetas que vienen después que mantienen, que pueden, se puede cifrar un vínculo con Parra y desde luego Eduardo Milán aprende mucho de Parra. Para él es un poeta destacado porque le obliga a repensar la tradición de otra manera, le obliga a mirar hacia las poéticas precedentes con otros ojos, no con la asunción, y volviendo a lo del currículum casi, no hay que asumir esas posturas poéticas, sino que hay que boicotearlas, hay que meterles virus, hay que pues, forzarlas, ¿no? Y forzarlas y buscar otras formas nuevas. Bueno, yo sé que estamos abusando mucho del tiempo el tuyo y el de las personas que nos escuchan, especialmente los colombianos, porque es hora del almuerzo, pero sí, una última pregunta que voy a intentar unir algunas inquietudes en una sola pregunta ahora más centrada, porque me parece que es totalmente clave para acabar de entender esta propuesta que yo creo que es de verdad muy importante porque no es tan común, no solo entre las gentes que tienen prejuicios acerca de poesía, sino también entre los expertos en poesía, gente que lee, gente que estudia poesía, no es tan común esta forma de acercarnos a la poesía, de perdernos en la poesía. Entonces me gustaría, esta última pregunta, voy a comenzar con Nair Zapata, que dice, ¿qué entiendes con trabajar con el lenguaje? Y a esto le voy a unir otra inquietud, en realidad es mía, pero ¿cómo vinculamos esto de trabajar con el lenguaje, que en principio parecería, bueno, un juego
lingüístico, una experimentación de, bueno, vamos a ver qué pasa, pero tú has hablado en la conferencia de una forma que este trabajo con el lenguaje supone también una forma diferente de entender el mundo, incluso un compromiso social. Esto me interesa mucho resaltarlo porque aparentemente se contradice, digamos que en algunos imaginarios se contradice el lenguaje, lo lingüístico con el compromiso social, porque el compromiso social es, qué sé yo, Benedetti, ya que lo mencionabas, denunciando la dictadura uruguaya, por decir algo, ¿no? Entonces, esta poesía que aparentemente no habla de dictaduras o no denuncia, no hace panfletos, ¿cómo puede ser que el lenguaje tenga que ver con el compromiso social? Yo sé que es difícil, pero ahí sí te voy a pedir esta última pregunta. Bueno, yo haría, para responderte, cambiaría un poco la frase que ha dicho, ¿quién era? ¿Nadir? ¿Has dicho? Sí. Sí. La frase que ha dicho Nadir es trabajar con el lenguaje. Yo hablaría de trabajar en el lenguaje, no con el lenguaje, en el lenguaje. Y quizás para que entendamos cómo es, por qué digo que es un posicionamiento ético, por contraponer dos visiones muy diferentes, muy radicales, como son la de Benedetti y la de Milán. En Benedetti hay un interés por construir un lenguaje que no es estético, un lenguaje que es simplemente comunicación, que es simplemente que pues 2 y 2 son 4. En Benedetti siempre 2 y 2 son 4, nunca 2 y 2 suman 5. Es previsible, es caduco, en realidad no nos está dando o sea, está asumiendo además unas posturas ideológicas que son peligrosas, porque él quiere ser la voz de un pueblo, pero ese pueblo es iletrado, ese pueblo no sabe leer, ese pueblo no está recibiendo el mensaje que está enviando Benedetti, ni mucho menos. Y está haciendo un uso del lenguaje muy interesante, un uso del lenguaje en el que no tiene en cuenta que al margen de la comunicación, el lenguaje funciona de otra manera. El lenguaje es riquísimo. De hecho, si lo pensamos, el lenguaje sí, indudablemente es comunicación, pero nos podemos remontar al principio de los tiempos y veremos que la parte estética es muy importante. Y en la parte estética me referiría a todo lo que podemos hacer con las palabras y que comunica o que nos transmite mucho más de lo que somos capaces de comunicar. Nosotros hay aspectos que somos, como estoy intentando yo ahora, por ejemplo, yo estoy intentando comunicar una realidad en la que me veo bastante mermado en cuanto a mi capacidad comunicativa para hacerlo. Ahora mismo me está costando, ¿no? En cambio, a través del arte, a través de la estética, este tipo de problemáticas, este tipo de entendimiento en torno al lenguaje, sería asumible que seamos capaces de hablar de lo que no se puede hablar, de hablar de lo inefable, de hablar de lo incomunicable. Es decir, que son dimensiones que no podemos delimitar muy bien, que no podemos cifrar concretamente, y sin embargo pueden entrar al poema, deben entrar al poema, ¿no? Estoy perdiendo desde el compromiso social. Entonces, yo hablo de compromiso social porque entiendo que la mejor forma de comprometerse con lo que uno está haciendo es trabajar en lo que tienes. Es decir, pongamos por caso otra profesión, otra para verlo con más claridad. El minero tiene que trabajar bien en la mina. El minero no tiene que dar charlas sobre no cambiaría el mundo dando charlas sobre, bueno, sí, puede ser para concienciar a la gente. Se dice en Colombia, porque a ver si estoy metiendo justo la pata en una profesión que no se dice igual, el que trabaja Minero sí, también bueno, se dice que de aquí, minero. repente me vino a la cabeza Chile y digo, igual no es lo mismo. Entonces, el poeta tiene que trabajar en el lenguaje. El poeta es como el minero, como el carpintero, como cualquier profesión, tiene que trabajar con sus elementos. Si cuando vamos a que nos hagan una mesa, el carpintero nos embelesa con sus palabras y nos dice que va a hacer la mejor mesa del mundo, pero después resulta que no sabe trabajar con la madera y nos hace una mesa que, bueno, se mantiene en pie,
de milagro, pero no es una mesa que nos vaya a enamorar, no es una mesa que nos vaya a conquistar ni a dejar ahí en el salón para toda la vida. Es una mesa que, bueno, pues más o menos está construida. Pues en este caso es igual. El poeta tiene que trabajar en el lenguaje, el poeta tiene que conocer los mecanismos, tiene que ver por qué cuando chocan dos palabras no quiere decir lo mismo que si las vemos aisladas. Es un poco ingenuo pensar que el lenguaje simplemente dice lo que está diciendo. No, el lenguaje dice mucho más. El lenguaje tiene muchas más potencialidades. El lenguaje nos hace también concebir realidades que de otra manera no concebiríamos. El lenguaje es mundo, el lenguaje es construcción de mundos. Y en este sentido, el compromiso ético que a mí yo cifro en la poesía pasa por eso, por comprometerse con los elementos con los que trabajas. Y no por entender simplemente la palabra como un canal comunicativo que además sirve para transmitir tus ideas y tu ideología. A mí no me interesan ese tipo de poetas. Cada uno que tenga su ideología, cada uno que tenga su manera de entender el mundo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que el poeta trabaje, ¿no? por decirlo así. Y no que simplemente utilice el lenguaje como un vehículo que además de una realidad delimitada previamente, una realidad que no admite otras visiones. A mí me interesan los poetas que no me dan el poema hecho, que me lo tengo que construir yo, que tengo que ver qué es lo que está ocurriendo también en la lectura. A mí eso es lo que más me interesa. Y ahí es donde cifro el compromiso social, porque indudablemente tú no puedes ser la voz de una clase oprimida, por ejemplo, si no sabes cómo funcionan los recursos. O sea, no puedes, no sería lógico esto de entender, ¿no? En ningún otro ámbito. Y en la poesía, sin embargo, parece como algo normal. Bueno, pues si alguien no sabe escribir, pero da igual, puede ser un perfecto poeta. No, eso me parece que es una falta de compromiso ético que, vamos, carece de toda lógica. Bueno, no sé si me he ido un poco por la Sí, sí, yo creo que ha quedado claro cómo bueno, se trata de mirar al mundo de una forma más múltiple y no cerrar a la transmisión de una ideología previa, que en ese caso, digamos, dónde está la experiencia también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. De verdad, bueno, primero me voy a disculpar con las personas que de Facebook y en Zoom han hecho más preguntas, pero no va a dar tiempo. Y, por supuesto, agradecer muchísimo a Pablo que hayas venido con nosotros al Instituto Caro y Cuervo, aunque sea de forma virtual. Ojalá que puedas hacerlo de forma presencial y, de hecho, tener estos debates que nos llevarían horas, que sería muy rico. De hecho, tenemos a la coordinadora de la maestría, Luz Marina Rivas, que también te agradece en nombre de la maestría. Y, bueno, ha sido fantástico. A mí me ha encantado que expongas estas ideas. De verdad, me parecen muy importantes. Esta conversación es para todos, pero que me fijo en Colombia y me parece muy importante estas formas de ver la poesía que quizás no sean tan comunes, tampoco allá, no, tampoco en España, pero por centrarnos en nuestro entorno, me parece que tu aporte es valiosísimo y te agradezco muchísimo por tu conferencia y por tus respuestas. Bueno, yo os agradezco a vosotros, a Luz Marina Rivas, a ti, Guillermo, y al Instituto Caro y Cuervo por darme la posibilidad también de charlar con vosotros. Eso ha sido un gustazo. Y efectivamente, ojalá tengamos la posibilidad. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis asistido y los que lo habéis seguido. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Que tengáis una buena comida. Gracias, Pablo. Y bueno, a los colombianos nos queda almorzar, así que buen provecho y bueno, feliz tarde a todos.